NSE Producciones presenta Un tesoro escondido, madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. Señor, por enseñarnos que lo fundamental en nuestra vida es la caridad. Un mandamiento de hace más de 2000 años y lo tenemos todavía sin estrenar. Haz, Señor, que percibamos con los ojos del amor que caigan de nuestros ojos las escamas, como sucedió a Pablo, y comencemos a ver a las personas como tú las ves. Queridos amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Aquí estamos con nuestra querida Minerva Rengel y Montserrat Campos en la locución y Raúl García haciendo que el programa les llegue en perfectas condiciones para tratar un tema que estará siempre porque es endémico desde los tiempos anteriores y seguirá porque no puede desaparecer. No puede desaparecer por la dureza de nuestro corazón realmente. Hemos titulado el programa Aversión a la pobreza. Alguien lo llama aporofobia, es una fobia. Hay quien no puede controlar, no quiere la pobreza y le tiene odio, ¿verdad, Minerva? Sí. ¿Nos defines qué es esto, por favor? ¿Qué quieres decir? El tema en sí vamos a tratar sobre la pobreza inicialmente. ¿Por qué? Bueno, este es un flagelo, como lo has dicho tú, que ha venido de antes. Pero a la sociedad se le distingue en diversos grupos sociales y el último escalón está la pobreza. Y los que más la sufren son los países subdesarrollados o no desarrollados, entre los cuales están poblaciones de África, de América, de Asia, que están tan empobrecidos que no tienen para el sustento diario. Ya. Eso es una grave situación que se debe confrontar y que se ha confrontado por él. Mira, pero tú has dicho otra cosa. En verdad, el término sí, aporofobia. Aporofobia. Una fobia. Sí. Aporo. Mira, es creado por una filósofa española, sí, llamada Adela Cortina. Entonces, ella tomó de los griegos estas dos palabras y constituyó porque veía el gran fenómeno que hay contra los pobres, ¿no? Y trata muy bien sobre lo que es ese rechazo, ese odio, ese miedo. Este odio, sí, esto. Sí. Bueno, nosotros en el tema vamos a tratar también sobre las causas que originan esta aversión, este rechazo. ¿Cómo podemos entonces combatirla? ¿Y cuáles son entonces los objetivos que nos proponemos? De acuerdo. Okay. Eso sería como introducción. Pero ahora defínenos muy bien definido qué es la pobreza. Aunque ya lo has explicado. Ya vamos a definir. Sí. Mira, vamos a tomar dos definiciones tomadas de la RAE, de la Real Academia Española, y otro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. La RAE dice que la pobreza es la escasez, la estrechez en el suministro de lo que puede una persona soportar para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto,
no está inserta, no puede nunca insertarse a la sociedad. La ONU, en cambio, es más explícita que la RAE, porque dice que eso no se circunscribe a los recursos solamente, sino que añade otros, como la desnutrición, la oportunidad escasa de educación y de servicios básicos, la discriminación y la exclusión social. Nos pareció que esta definición es más completa porque en verdad no es el hambre solamente, sino otro claro. tipo de carencias que le impiden a la persona Uno puede insertarse. comer porque, supongamos, puede llegar a tener arroz cada día, pero no tiene acceso a la educación Así, o al vestido. sí, el vestir, sí. A lo mejor sí que llega cada día a tener el puñadito Llega, de arroz sí, para poder vivir, sí. ¿no? Pero nada más. Entonces esto, ¿y qué causas de Mira, aversión a la pobreza? como lo tomamos del libro de Cortina, de la filósofa. Perdona un momentito, antes de la cortina, o sea, una cosa es la pobreza y la población en general que se hace cargo o nos hacemos cargo de la pobreza, intentamos ayudar y gente que intenta ayudar muchísimo. Y lo que se trata aquí no es de los que intentan ayudar, No, sino de los que odian la sí, pobreza y además la discriminan, ¿no? sí. Venga, vamos a Bueno, ver. entonces Causas no, de aversión. nosotros tomamos las causas del libro propiamente de esta filósofa que habló de la porofobia, ¿no? Entonces, ella dice que las causas se originan por los refugiados políticos, por los conflictos armados, por las discriminaciones humanitarias, en fin, por estas cuestiones y van a derivar en una aversión, a un rechazo a los pobres. Mm. Pero ¿cómo se califica en eso? ¿Cómo se pone esa aversión, ese rechazo en un miedo? Ella dice que es un miedo que emana de la psique y de la mente de algunas personas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo a la pobreza? Ajá. ¿Por qué las personas que odian, que Sí, rechazan esto? sí, sí, sí. Bueno, porque piensan que esas personas los van a desplazar de su puesto de trabajo. Claro, claro. También piensan que los recursos que reciben ellos, los beneficios, se verán disminuidos. En conclusión, su posición económica y social se ve disminuida. Ya. Ahora, bueno, no sé si quieras hablar algo sobre eso. Sí, sí quería hablar algo sobre esto porque una cosa, ya te digo, es que todos sabemos que hay pobreza y desde que el mundo es mundo, lo hemos leído en la Biblia, lo vemos en todo, pobres ha habido y por desgracia habrá siempre. Pero claro, las personas que tenemos el corazón o tenemos buen corazón, intentamos o ayudando o con ONGs o con lo que sea, claro, ayudamos y quizá claro, no siempre dentro de nuestras claro, posibilidades, pero bueno, sí, ponemos nuestro granito de arena. Pero claro, estas personas que están tan agarradas, yo digo, tienen su persona como si la estuvieran pegada es, es- con es pegamento un al orgullo. asiento político, sobre todo político, estas personas tienen miedo porque además se encontrarían que si las otras sobreviven, Sí, estarían resentidas, sí, ¿no? sí, sí. Y se echarían contra ellos. ¿Es más o Sí, menos esto? sí, son personas que rechazan a la pobreza por son gente completamente materialista, única, Materialistas, más ¿eh? nada, Si ¿no? no hay Tiene, pobres, o ellos sea, tranquilos. y priva el orgullo, el egoísmo, una serie de cuestiones. Pero nosotros hemos dicho que también el rechazo a la pobreza viene por un miedo también, pero de carácter físico. Las personas, algunas personas, le da temor cuando ven a una persona que está sumida en esa pobreza absoluta, como los mendigos, los indigentes, los sin tierra. Entonces, le da pavor de que los vayan a agredir. Claro, Por claro, entonces, por su mismo aspecto, por el desaseo, por la vestimenta. ¿Entiendes? Entonces, claro. huye. Pero también hay otra cosa que nosotros hemos observado, ¿no? Que en esa población pobre, absolutamente,
también hay un desprecio por las personas. Los consideran, bueno, y como si no existieran. ¿Sabes cómo les llamaba? Cuando nosotros dábamos comida a los sin techo, Ah. que lo he explicado muchas veces, teníamos un grupo que el propio ayuntamiento nos prohibió y sotoboche era porque daban mal, daban mala, Sí, sí, o sí, sea, es así. el aspecto que daban no era bueno Sí. y no nos dijeron que nos pondrían multas por la manipulación de los alimentos, por lo que sea. Bueno, al final nos echaron de donde estábamos y ¿sabes cómo llamaban a esta gente? Los invisibles. Los invisibilizan. Los Sí, invisibles. sí, sí. Existen, Porque pero no se ven. no son de ellos. Sí. Es decir, son otra clase que no les importa en absoluto Sí, su situación desfavorable. pasan por al lado de uno, pero como Ajá, si no existiera. como si no existiera. Invisibilidad completa. Pero tú te imaginas que todos los invisibles se unieran y se pusieran contra alguien, porque yo sé de alguna persona que se han puesto en manifestación y debajo del balcón de su casa han gritado, le han dicho de todo, ¿no? Porque en el fondo, claro, si él los ignora, los otros se hacen oír. Sí, Un poquito es eso, claro, ¿no? Y les da claro. mucho miedo. Bueno, en parte, pero figúrate, eso es casi imposible que se unan. Porque si tu hijo pasa hambre, un poco difícil, ¿no? De no, Sí, de no hacer nada. Sí, Ay, Dios mío, Sí. qué complicado es. Lo hacemos todo. A ver, estas serían algunas de las causas de algunas. aversión. Otras simplemente porque, uy, qué mal vestido, va sucio, va esto. Lo Sí, ves ahí- en un banco estirado o va borracho. Sí, o va borracho, es un Sí, desprecio. pero cuando va borracho, ese señor mismo que nos he hablado mucho porque he tenido hasta uno de estas personas ha venido a ayudarme a casa, a limpiar la casa, me ha ayudado. Y me decía que había gente que, este pobre que está ahí, bueno, este pobre, ni este pobre, vete a saber lo que he hecho, borracho todo el día y Sí. tal, ¿no? Y él me decía, ¿y qué quieres que hagamos si la bebida a veces es la única Calma. cosa que nos quita el pensamiento de todas nuestras miserias? Claro, es tan Es complejo. complejo, sí, pues porque las personas llegan a ese estado, porque no conocemos su interioridad Claro, y que es, bueno, bien cruenta, ¿no? las Porque, causas que le sí, llevaron a esto, ¿no? Pues, ¿Qué maneras tenemos para combatir la pobreza bueno, y la aversión a la pobreza? bueno, la pobreza, sabemos todos que a los estados le corresponde A los hacer estados, los programas necesarios para esto. La ONG, también las organizaciones no gubernamentales, cumplen una labor enorme. Enorme. Sí. En asistencia y en atención médica, en lo que nos estamos refiriendo. Y la Iglesia Católica, una labor encomiable, ¿no? Sí. Porque, bueno, está pautado de acuerdo a lo que han recibido de la enseñanza cristiana, ¿no? Sí, sí. Y vamos a hablar de ello más adelante, de la Iglesia Católica. Antes de esto, Ah. estamos evitando el programa, Bueno. vamos a poner un poquito más de música de Mozart. Esta sinfonía que ponemos de Mozart la escribió cuando tenía 12 años. Solo como curiosidad. ¡Qué maravilla! El talento que da Dios a las Sí. personas.
Bueno, pero sigamos Bueno, ahora la Iglesia Católica. sí, ¿Qué es lo que y hacemos vamos o a- intentamos hacer? Bueno, él tiene la mayor preocupación por la pobreza, porque te decía que siguiendo las enseñanzas cristianas debe, bueno, ayudar, asistir a todo necesitado, ¿no? Como, ¿te acuerdas aquella en el Nuevo Testamento que dice, debe dar de comer al hambriento, Y beber al darle. sediento, vestir al desnudo? Toda la enseñanza cristiana es a favor de los pobres. Es más, Jesús, desde su nacimiento Sí, se hasta ve, ¿sí? la época de su trayectoria pública, de esos 3 años, Sí, fue pobre y anduvo con los pobres, siempre con los con los pobres. pobres. Y algunos santos, que hoy soy santo, ellos siguieron esa condición de pobreza, porque se despojaron de sus bienes, sus posesiones, y los repartieron entre los pobres, Claro. para seguir a esa enseñanza de cristiano. No simplemente esto, después, en los Hechos de los Apóstoles, Ah, cuando Pablo escribe sus cartas y todo, explica cómo la asamblea se repartía el dinero, o sí, sea, y se repartían las tierras, o sea, sí, entre todo, todos se ayudaban se para que no ayudaban, hubiese sí. pobres, ¿no? Y el mismo el ejemplo, estás mencionando a San Pablo, él fue el más imitador El más evitado. de Jesús. Tanto que lo persiguió, Sí, ¿no? no, sí, sí, pero fíjate que se hizo pobre y en su predicación cristiana durante todo ese tiempo hasta su muerte fue pobre. Fue pobre, sí. Igual que San Francisco de Sí, San Asís, ¿no? Francisco así, hay También el padre tantos. de los pobres, Sí, 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 sí. sí, para que tú veas que la pobreza es la guía para uno llegar a la Lo salvación. que pasa es que, hablo quizá por mí, no puedo generalizar, gente muy buena, y que lo da y lo comparte. Pero hay momentos que ni te acuerdas, ni lo piensas, ¿no? O sea, hasta que no ves un... Claro, por la calle puedes ir a sitios que se ven muchos pobres y que necesitan ayuda, pero estamos tan inmersos en este mar de comprar y tal y hacer y cosas que se nos va un poco la cabeza, ¿no? No, la mayoría de las personas están en el mundo, no piensan en el lado espiritual. Entonces creen que aquí pueden hacer lo que les venga en gana, y los placeres, la ociosidad, todas las cosas negativas que hay en nuestra enseñanza, En ¿verdad? nuestra... Mm. Entonces, este era el compromiso. ¿Qué compromiso coge la Iglesia Católica con la Bueno, pobreza? tiene tantas instituciones, así está como Cáritas, ¿no? Caritas hay muchas. Cáritas, entonces el Y en ejemplo, las parroquias, en las parroquias, en sí, las parroquias hay la parte de la gente de la parroquia que se dedica a recoger sí, alimentos y, no, ropa y todo y a sí, y a repartirlos. repartir Además, la recogida, ¿no? sí, De todo esto, de ropa y cuestiones. en mi parroquia hay unas personas magníficas que hay unas cajitas de solidaridad y esto cuando lo tienen, pues ayudan a gente a pagar el alquiler o... Claro, lo que pasa es que todo esto no se ve, No se ve, sí, todo esto no se ve. sí, pero Y, sí, y los medios de comunicación en ningún momento, o en un 0,0001%, ah, ponen hasta cuando vienen todas estas personas de su país, que quizás su país les tendría que ayudar, ¿eh? También las cosas tal como sí, sean, pero lo ponen como si fuera una lacra, como si sí, todo sí. fuera... Y esta gente, la gente que da la vida por venir, por Mira, mejorar su vida, sí, que van con sus hijos, mujeres embarazadas, no serán tan tontos de jugarse la vida por nada, ¿no? sí. Para hacer... Sí, han muerto demasiado demasiadas personas que huyen de sus países para buscar una mejor vida, ¿no? En otros. porque no tienen Y, nada, y ¿no? mueren muchos. En el caso de Venezuela, tú sabes que estuve leyendo que los dos países en la actualidad que tienen más refugiados en otros países son los haitianos y los venezolanos. Los, Los ¿Y venezolanos, los otros? los haitianos. Los haitianos. Los haitianos están más en Centroamérica y en Estados Unidos.
Ya. mientras que los venezolanos están esparcidos Eh, por todo el mundo. Pero se le tiene aversión al venezolano, o sea, han salido del país 8 millones de 8 personas por la situación que se está viviendo. Ya. Entonces, claro que no son todos, porque muchos son personas de bien que buscan trabajo y se insertan al medio social. Otros no, otros son pobres y que no tienen ninguna preparación y entonces van a ser incluidos en esa área que le tienen odio, que le tienen desprecio, que no los quieren ver, No, que no son los quieren ver. las Sí. lacras. Entonces, lo que se ha dicho es que no es odio al extranjero, sino al extranjero pobre, Ah, claro. El que viene aquí cuando, por ejemplo, hubo porque no una, da nada a claro, hubo cambio. una temporada hace bastantes años, quizá hace 10 años o 12 años, que hubo una invasión, por decirlo algo así, Mm, de japoneses. Pero claro, los japoneses venían aquí a poner industrias. mm, Entonces yo me acuerdo que la cosa era, si compraban un piso, o sea, si se gastaban aquí en un piso y mm, por ejemplo, un parking, te hablo de, no de euro, 500.000, no sé, me acuerdo, no digo la cantidad porque no me peseta. acuerdo, ya les daban enseguida todo lo que querían, pero esos eran ricos, compraban en las tiendas más ricas, hablo de Barcelona, que es lo que yo conozco, en Sí, las tiendas del Paseo de Gracia, que donde hay realmente la riqueza y todo. Estos nunca fueron mal vistos. por eso te Estos digo, nunca fueron por mal eso. vistos. Pero cuando vinieron los ecuatorianos, los Mm, venezolanos, sí, todos ellos, sí, claro, claro. Ahí lo que te ecuatorianos digo, quizás lo que más tenemos nosotros. sí. Yo tengo unos amigos que con muy buena cabeza pudieron hacerlo. Un marido, o sea, un matrimonio con 2 hijas, y el marido vino primero, estuvo aquí 2 años solo, y hasta que no tuvo un trabajo un poco Mm, estable, pero trabajando de sol a sol, entonces hizo venir sí. a su pero no todo el mundo puede hacer Es eso. decir, que hay de todo, hay de todo. Y estos chicos eran con carrera, ¿eh? Sí. Eran Sí, universitarios. eso es lo más triste, porque mira, yo hablo de Venezuela, porque son personas profesionales, bien, que estaban bien ubicados allá en su trabajo, y ahora tenían que hacer trabajos manuales de oficio, y eso, fíjate, cómo se sentirán esas personas en su alma, en su corazón, ¿no? Claro, claro. Se sienten muy mal, además lo van a rechazar. Y aparte, entonces se produce lo típico que hemos hablado muchas veces de que vienen aquí y a nosotros nos consideran a veces como enemigos porque invadimos sus Ajá. tierras Ah, de allá años en el A, rey. ¿no? Ah, sí, también se ha hablado de eso. Eh, sí, pero bueno. Fíjate que incluso profesionales, conozco médicos que son de Sudamérica y buenos médicos y los tratan así, los sudacos, Ya, despectivamente, a Sudaca, sí. pesar de tener una profesión y ser buenos médicos. Sí, pero es un... Claro, es también el miedo que tú decías antes de que vengan aquí y Y lo quiten de desplacen. trabajo a la gente de aquí. Sí. Es que, claro, todo esto Eso, tampoco... y eso es verdad, eso es Esto es verdad, verdad eso es también. verdad. Sobre todo el rechazo, no aquí en España, el rechazo a los venezolanos es en Sudamérica. Cuando van a Chile, a Argentina, mira, hasta los han matado, han prendido las pocas pertenencias que tienen, Sí, les ponen candela para que no se vayan. ya, ya, Es ya. un odio, sí, el odio es tremendo. Tremendo, ¿no? Se nos va el tiempo, nos queda un Ah, minuto. bueno, ¿Qué conclusiones sacamos de todo bueno, esto? las conclusiones muy breves, diré que las personas que nos oyen este programa deben tener un sentimiento de compasión para los pobres y de la virtud de la caridad que los tengan en su corazón para ayudar a los pobres, a asistirlos. Y una recomendación a los padres que tienen hijos menores y a los abuelos que tienen nietos menores también, que no comenten ante ellos, Claro, que hagan comentarios discriminatorios contra el pobre, sí, sí. porque los niños Este despecto, aprenden, sí, lo desprecian y después lo aversan. los desprecio, ¿no? La manera despreciable de hablar contra ellos. Comienza desde pequeño. Bueno, acordémonos solo de una cosa.
cuando veamos todo esto tendríamos que tener una frase, que es la frase para mí, es preguntarnos, cuando veo esto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es la única cosa que nos podemos preguntar. Pero entonces tendríamos que darlo todo. Y siempre la compasión es imposible. Y el amor al prójimo. La compasión que tú sientas en el corazón, no que tú vayas a dar por obligación a ese pobre, le voy a dar esto. No, le doy que lo sientes, como lo hacía Jesús. Jesús, para hacer milagros y para conceder algo, era con compasión. Tenemos que dejarlo. No acabaríamos nunca Sí. y tendremos casos y casos. Queridos amigos, con este tema tan difícil, que con el mundo que tenemos, bueno, sepamos que aquí en Nuestra Señora del Encuentro con Dios ayudamos muchísimo a la gente que tiene... El católico Si ayuda. ustedes, sí, es la Fundación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Si ustedes nos siguen y van siguiendo los programas, se hace una gran labor en este tema. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Raúl al control, Montserrat en la locución y nuestra querida Minerva preparando estos temas tan candentes y tan preciosos. Que Dios les bendiga. Amén. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir.